Estamos ahora estudiando Cristología, es decir, el inicio del credo. Cuando hemos dicho creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Estamos ahora en esta parte. Creo en Jesucristo. Y hemos dicho que Jesucristo tiene alma y un conocimiento humano. Porque la Iglesia ha aclarado que Jesucristo, el Hijo Eterno, asumió también una alma racional humana, en contra de una teoría falsa que decía Apolinar de la Odisea, que afirmaba que Cristo había sustituido, había desaparecido al alma o al espíritu humano, es decir, que el verbo, es decir, Jesucristo, destruyó el alma racional de la naturaleza humana, pero eso no es así. El catecismo confesó, la iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional. Y ahora concretamente estamos en el numeral 474. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que conoce ignorar en este campo declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Hasta ahí el numeral 474. Jesucristo tiene esa unión con la sabiduría divina. Debido a su unión con esa sabiduría divina, el conocimiento humano de Cristo gozaba de esa plenitud, desde ese momento en que la persona divina de Cristo asume la naturaleza humana. Desde ese momento goza de esa sabiduría divina, de esa plenitud de ciencia, de los designios eternos que había venido a revelar. Y vamos a consultar Marcos capítulo 8, versículo 30 y 31. Marcos 8, 31 dice: y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Ese conocimiento, pues, esa plenitud de ciencia de los designios de Dios, le viene en virtud de su unión con el Verbo. Es decir, cuando la naturaleza humana es asumida, inmediatamente se le comunica ese designio divino. Goza de esa plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. De manera que en eso no tuvo que ir como aprendiendo, porque de una vez se lo comunicó la persona del Verbo encarnado al asumir la naturaleza humana. De manera que Jesús tenía que ir conociendo, pero solo aquello que experimentalmente conoce la razón humana, pero no en relación a los designios divinos, es decir, no en relación a lo espiritual. También Jesucristo conocía el pensamiento, el corazón de cada persona, pero en lo referente a lo experimental, pues no conocía, o sea, tampoco era divino, como cuando se presentó y le dice cuántos pescados tienen, cuántos panes tienen. Todo eso él no lo conocía y tenía que ir conociéndolo a través de esa experimentación. Pero en lo que se refiere a los designios divinos, a la ciencia divina, a la sabiduría divina, pues
eso ya lo sabía. Se lo comunicó desde el momento en que la persona divina asumió la naturaleza humana desde ese momento. Y lo comprueba pues la misma palabra de Dios, que Jesucristo pues tenía esa sabiduría divina de esos designios eternos. Marcos capítulo 9 versículo 31 dice: porque iba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Marcos capítulo 10 versículo del 33 al 34. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Marcos capítulo 14, versículo del 18 al 20. Mientras estaba a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno a otro, uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en esta misma fuente que yo. Todo lo que se refería a la ciencia de los designios eternos, pues Jesucristo ya lo sabía. No tuvo que ir experimentando, conociendo, sino que ya lo conocía. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. O sea, él ya lo conocía, pero no dice que lo declara no tener misión de revelarlo. Vamos a consultar Marcos capítulo 13, versículo 32. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles, ni el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Solo el Padre. Y declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Hechos capítulo 1, versículo 7. Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Y por eso dice, pues no lo conoce el Hijo del Hombre. Porque, no lo conoce para revelarlo, porque Él es Dios. Pero dice, no lo conoce. Por eso el numeral 474 lo explica. Dice: debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Pero es que la venida del Hijo del Hombre al final de los tiempos, pues eso no era su misión revelarlo, por lo tanto no lo hizo. Y dice: lo que reconoce ignorar en este campo, es decir, en los designios divinos, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, no lo dijo porque no era su misión revelarlo. Pero él también en otra parte de la Sagrada Escritura dice: todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Es el mismo Dios.
es el mismo Dios. Lo que reconoce ignorar en la ciencia de los designios eternos, es decir, en la sabiduría divina, lo que no pudo, lo que no nos reveló, era porque no declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. No era esa la misión. Y tampoco Dios en su designio ha querido que nadie sepa cuándo va a morir o cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre, porque Él sabe cuándo va a ser el final de los tiempos, porque Él sabe que nos gusta así como atenernos. Es decir, si todos dijéramos, bueno, va a venir en el 4520 años, estamos en el 2000, todavía faltan 300.000 nombres de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hace falta mucho, sí, pero acordémonos que nosotros no vivimos 200 años, vivimos antes. Y lo que hemos de hacer para la salvación tenemos que hacerla en vida, hoy que estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, no es importante conocer cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Y también Dios no nos reveló cuándo nos vamos a morir, porque ¿qué pasaría si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir? Quizás unos 5 años comenzáramos ya a lamentar, o la gente comenzara ya a llorarnos. Imagínense qué feo sería conocer cuándo nos vamos a morir, porque toda la gente estuviera ya llorándonos. ¿Cuánto se tarda para superar a un ser querido que ha fallecido? Si ya lo supiéramos, a lo mejor quizás podríamos como aumentar ese dolor, aumentando el doble. Es decir, esos mismos años que nos costó como superar esa muerte, esos mismos años hacia atrás para superar que se va a morir, y al último día pues estar como ya un poco conformes. Pero además que no es fácil conformarse con la muerte de un ser querido. Dios en su designio divino determinó que el ser humano pues no sepa cuándo se va a morir. Solo nos dice, estén preparados. Estén preparados. Dios sabe por qué Él nos ha dejado que no conociéramos cuándo sea el final de los tiempos, el fin del mundo. Entonces, lo que reconoce ignorar en este campo, porque si el catecismo está diciendo que debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo goza en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar, pero dice que había venido a revelar, y Jesucristo no vino a revelar cuándo va a venir, cuándo va a ser el fin del mundo. No ha venido a revelar eso, sino a revelar la verdad, el camino de la salvación, a revelar el reino, a revelar su designio. Y dice, lo que reconoce ignorar en este campo, cuando dice eso de la venida del Hijo del Hombre, no lo conoce sino solo el Padre. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo conoce. Dice en San Marcos 13:32, en cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, dice, solo el Padre. Pero declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. O sea, Él lo conoce, pero como no es esa su misión, pues no lo dice. Entonces nos está mintiendo. No nos está mintiendo, simplemente nos está diciendo de que eso no le compete a revelarlo, porque no es eso lo que ha venido, porque Él no ha venido como a solventar nuestra curiosidad, sino más bien a revelarnos el camino de la salvación. Hechos 1:7 dice, les dijo, no os toca a ustedes conocer el tiempo o los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido
con su propia autoridad. Entonces, por eso dice, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.